30 años tardó el socialismo y sería necesario 13 para que el primer comunista también lo hiciera. Pero a Infante le exigimos rapidez y éxito electoral. Cuando se analizan las causas del tardío acceso a las instituciones de diputados de izquierda, se señalan la legislación electoral, el caciquismo, los pucherazos. Así fue, esa es la realidad. Pero sería mucho pedir que a Infante se le aplicase la misma benevolencia. ¿Por qué a Infante militó en el año 31 y creó la Junta Liberalista en el año 31? ¿Por qué le exigimos que tuviera éxito electoral ya en la primera convocatoria? Sería interesante analizar los resultados de Infante desde la legislación electoral actual. Y cómo no, cruzar su alcance con las agresiones y presiones que sufrió su candidatura en 1931 desde los poderes fácticos, pero también desde los explícitos, que hoy nadie aceptaría como democráticos, y quedará en pie, como he dicho antes, un libro breve, lleno de indignación, pero también de claridad sobre problemas en el modelo territorial de España, y que yo recomiendo por su absoluta vigencia, sobre todo después de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre Cataluña. Leer el libro hoy de la verdad sobre el complot de Tablada muestra la verdadera dimensión de un político de la talla de Blas Infante, pensando en una España regenerada, en una España federal compuesta por comunidades libres, capaces entre todas de construir un Estado regenerado y verdaderamente fuerte. Y surge en todo momento el Blas Infante polifacético, un hombre comprometido, un hombre valiente, que no solamente ejercía la política, sino que estaba a la vanguardia de los grandes movimientos sociales y de las grandes preocupaciones de su época. Blas Infante fue un empedernido luchador por la igualdad entre el hombre y la mujer. Fue un hombre constantemente en el estudio de las raíces, nuestras raíces culturales, por ejemplo, y sobre todo por el flamenco. Casi nadie sabe que una de sus obras más importantes precisamente trata sobre el flamenco, los orígenes del flamenco y del cantejondo, libro que la mayoría de los eruditos y expertos sobre la historia del flamenco lo consideran una pieza imprescindible. Y también surge el Blas Infante ecologista, probablemente el primer ecologista político de la historia de Andalucía, comprometido en la defensa de los animales, comprometido en la defensa del patrimonio natural, comprometido con los valores ecológicos en un momento en que la ecología todavía no formaba parte del programa político de ningún partido, de ninguna ideología. Y entramos en la economía, otro de los puntos que se le critica constantemente, junto con su no filiación política, su filiación de derecha o sus fracasos electorales. ¿Se equivocaba Infante al situar la agricultura en el centro de su análisis económico del momento? Probablemente. Si analizamos los datos económicos de la época, la participación de la actividad agraria en Andalucía en el Producto Interior Bruto, la renta agraria, la población activa agrícola, la singularidad de los campesinos sin tierra, los jornaleros, la estructura de la producción, la propiedad, la explotación, la propiedad de la tierra, las relaciones de producción en definitiva. ¿Qué político podría hacer política entonces sin no tener la agricultura en el centro de su análisis de educación política? Hoy han pasado décadas y seguimos teniendo la singularidad de la clase trabajadora sin tierra, los jornaleros, algo único en Europa, y han pasado ya muchas décadas. Y seguimos teniendo que soportar las continuas ofensas desde fuera de Andalucía sobre el PER, nuestro sistema de protección de los trabajadores del campo sin empleo. Y debemos de trabajar aquí día a día y en Bruselas por una política agrícola común justo. Por eso ayer como hoy Infante no olvidaría ni al mundo rural ni al campo andaluz. En nuestro día, la economía financiera que ocupa la centralidad política que ocupaba la agricultura en aquellos tiempos, preside la economía del mundo, sus crisis, sus contradicciones. Nadie que quiera aportar soluciones a la situación de crítica sistémica puede prescindir de su consideración. Los depósitos bancarios, también los depósitos y los beneficios y las transacciones están sometidos al deseo y anhelo de que un impuesto o tasa pueda preservarnos de sus inclemencias. Se puede llamar al loco, a Tobin o incoherente por proponer una tasa a las transacciones financieras. Hoy mismo la prensa española recoge cómo la Comisión Europea y la Unión Europea han decidido ya por fin establecer dos tipos de tasas sobre la actividad financiera, es decir, por los que detentan el poder económico hoy como antes, sobre los que
como antes detentaban el poder económico los que controlaban y poseían la tierra. Los georgistas, con los que Infante mantuvo relaciones y complicidades, proponían el impuesto único sobre la tierra. Era la teoría del momento en pugna o alianza con otras ideologías para darle una solución al problema de la tierra. A Blas Infante se le tachó por loco por defender ese impuesto único sobre la tierra. Hoy día los grandes pensadores económicos piensan también en crear un impuesto único, solamente que ahora sobre las transacciones financieras. Así, ahí jugó Infante, en el campo que le tocó, en el campo de la agricultura. Trabajó fuerte, trabajó duro, no era simplemente un simple propagandista. Formó parte como jurista de la Comisión Técnica para la Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura de la República y pudo ser, según algunos de sus biógrafos, ministro de Agricultura, pero acabó hastiado, desengañado o quizás ninguneado. Quizás el Bienio Negro acabó con las esperanzas de mucha gente de que en España se produjera una verdadera reforma agraria. Y triste y abatido, Blas Infante abandonó por dimisión la Comisión Técnica y se retiró de nuevo al exilio interno en Andalucía. Desde el punto de vista internacional, otro de los puntos importantísimos a destacar con Infante sabía ya entonces que Andalucía se integraría, acabaría integrándose en dos movimientos simultáneos, por arriba y por abajo, por arriba con Europa y por abajo con África, y que tenía que ser así, por arriba por Europa, y vaticinó y escribió muchísimo sobre la posibilidad de una futura Unión Europea, y por abajo buscando vínculos con nuestros vecinos del sur, con los que pensaba que había una unidad cultural y tenía que haber también una unidad política que pudiera fin a siglos de colonialismo y siglos de políticas neocolonialistas con respecto a nuestros vecinos del sur. Decía y señalaba con el dedo la Europa que no le gustaba, la de los mercados en exclusiva, la que desprecia las identidades y las idiosincrasias de la cultura y siempre desde la variedad, la han conformado. Por abajo, en el África vecina, fundamentalmente con respecto al protectorado español, despreciaba el colonialismo, repudiaba la violencia y era un militante de primera fila contra la guerra colonial que mantenía la monarquía española en el norte de África. Tuvo la valentía y las agallas de denunciar públicamente los desastres de una guerra colonial que encontraba entre los más humildes de ambas orillas el almacén gratuita de carne de cañón solo para servir a los intereses de una monarquía corrupta asociada con las oligarquías norteñas. Infante sabía bien, porque estaba muy acostumbrado a verlo en el puerto de Sevilla y también en otros puertos de Andalucía, como el grueso de los soldados que componían el ejército colonial español estaba compuesto por jornaleros andaluces que aún en alpargatas y con unos mosquetones atascados y mojosos que no servían apenas sino para matar incluso al mismo que lo disparaba. Era como resaltó luego el comandante Barea en una obra interesantísima sobre la guerra colonial en Marruecos, era precisamente la carne de cañón. Él tuvo, como he dicho, la valentía de rebelarse contra esa política colonial de la monarquía corrupta, pero también de señalar que la Europa que él veía no era la Europa que a él le gustaba. Por supuesto que no le gustaría hoy la Europa de Merkel, la Europa solo de los mercados, o la Europa que se sitúa por encima de la libertad y de las identidades de los pueblos que la conformamos, como por ejemplo la Europa que defiende Sarkozy con su política integracionista y racista, o por ejemplo el auge que está tomando todos los partidos de extrema derecha en la mayoría de los estados que componen hoy la Unión Europea, de la que espero sinceramente que nos podamos salvar, pero confieso que soy poco optimista.